¿Cómo es estar preso o presa durante 7 años en la que fue considerada la cárcel más peligrosa del mundo, o por lo menos una de las más peligrosas, el Centro Penal de San Pedro Sula en Honduras? Y estar allí con hombres, mujeres, niños, bebés, familias enteras, pandilleros, gallos de pelea, cerdos, gatos, perros y sobrevivir. 7 años, Paula. 7 años en el penal de San Pedro Sula. Eso fue un infierno en vida. ¿En qué fecha caíste? Yo caí presa el 26 de mayo del 2010. Estuve presa, se me acusó de lavado de activos y fui a la cárcel por ese delito. Cuando caes presa, ¿ya cuánto tiempo había muerto Carlos Castaño? Carlos murió en abril del 2004 y yo caí presa 6 años después. Y hablamos de Carlos Castaño porque durante 7 años Paula fue pareja del gran jefe paramilitar Carlos Castaño. Yo tuve la oportunidad de conocerla aquí en Medellín hace un año. Y primero hicimos un podcast que titulamos No lo dejaban dejar a Pablo, específicamente el hermano de Carlos Castaño, Fidel Castaño. No dejaba que él matara a Pablo Escobar. Y posteriormente hicimos otro podcast, Pablo Escobar casi lo mata en un peaje. Y estos dos podcasts, Más allá del silencio, han tenido más de 4 millones de visualizaciones. Y bueno, ahora Paula Restrepo tiene este libro, Entre rejas y balas, publicado por Testigo Directo Editorial. En este libro, al comienzo hablas de Carlos, pero también del tema de la cárcel, en donde Carlos no tuvo nada que ver, naturalmente. Absolutamente nada. O sea, yo para poder que de pronto me conocieran un poquito, tenía que comenzar contando la historia de Carlos, porque tuvo cierta influencia cuando yo caí presa. O sea, nunca me iba a imaginar yo que después de tantos años de haber sido pareja de él y de haber terminado con él, e inclusive de que estuviera muerto, su nombre todavía iba a retumbar en mi vida de alguna manera no tan positiva, que es en la cárcel. Mucha gente piensa, Rafa, que mi detención tuvo que ver algo con Carlos. Carlos ya llevaba muerto 6 años y yo había dejado de hablar hacía mucho tiempo con él. O sea, lo que me pasó y el delito que yo cometí, ahí no tiene nada que ver Carlos. Cuando hicimos esos podcasts, Molestando a uno. Y yo dije, ahora nos van a querías disparar, que van a tu creer que cara vamos a entrar a estuviera robar esta casa o algo. cubierta. En los podcasts que hicimos inicialmente, sí. Yo todavía no estaba segura de mostrar la cara, pero con el paso del tiempo, Rafael, yo me he dado cuenta que es que el pasado yo no puedo borrarlo. O sea, yo no puedo borrarlo. Y yo necesitaba como concluir con este capítulo de mi vida, inclusive mostrando la cara para poder cerrar del todo este periodo tan feo que tengo. Además, también hablé con mi familia, porque no tanto por mí, yo más que todo por mi familia, no quería mostrar la cara y mi familia, no te voy a decir que estaban felices, pero me dijeron, Paula, tome la decisión que usted quiere, que usted estime conveniente. Acá en Entre rejas y balas, en todo caso, comienzas hablando en varios capítulos sobre Carlos Castaño, tu relación y muchos temas muy curiosos. ¿Por qué? Tenía que mencionar a Carlos porque, o sea, figuró en algún momento, en algunos momentos de mi reclusión. O sea, estando presa, hubo personas que me reconocieron por una entrevista que yo le di a Discovery Channel meses antes de caer presa. Y porque casualmente un señor que cayó preso, que era denominado como el Pablo Escobar guatemalteco, también, o sea, cuando le dijeron que yo estaba allá, después de salir el programa Discovery, que todo el mundo me vio, que yo no contaba con eso, le dijeron a él, aquí está también una exnovia, una expareja de Carlos Castaño, y el tipo pidió conocerme.
A él se le hizo una bienvenida en ese penal como que fuera un rey. Eso fue esa noche, llevaron bandas de narcocorridos, tequila, los mejores tequilas, whisky sello azul, todo, se le hizo una fiesta y yo fui obligada a asistir a la fiesta porque el señor quería conocerme. Y en este libro decides contar muchas cosas de tu relación con Carlos. Sí, conté básicamente cómo nos conocimos, cómo me di cuenta yo que Carlos era quien era, porque cuando inicialmente yo comencé a salir con él, yo no sabía quién era, además los dos estábamos muy jóvenes, ¿Qué edad tenías? aproximadamente 20 años, esto fue en el 87 cuando yo comencé a salir con Carlos. Teníamos la misma edad, Carlos a mí me llevaba 5 meses de edad. Entonces tenía que hacer una referencia para poder explicar los problemas que tuve ya estando presa por haber sido compañera de Carlos, porque eso me trajo problemas. Y naturalmente que muchas de estas historias están en los 2 podcasts que ya hemos hecho con Paula, porque quiero concentrarme en el tema de estar en esta cárcel en San Pedro Sula. ¿Cómo es que terminas tú en esta cárcel? ¿Qué fue lo que hiciste? Rafa, yo estaba en una situación económica delicada y alguien de Ecuador me propuso ganarme una plata trayendo un dinero de Honduras. ¿Cuánto? Inicialmente se suponía que eran como $250,000 por persona. Éramos 3 personas. Pero la verdad es que eso no fue. O sea, me di cuenta que era $500,000 ya cuando me detuvieron y abrieron las maletas y comenzaron a contar la plata. Me di cuenta que yo traía aproximadamente $500,000, de los cuales solamente se registraron, las autoridades registraron $157,000. El resto se lo repartieron como si estuvieran en una piñata. Se lo repartieron entre todos. Y lo peor, Rafael, es que a la hora de ir a juicio 2 años después, fue donde yo me vine a dar cuenta, o sea, yo estaba convencida que estaba acusada de lavado de activos de $500,000. No, en el juicio me di cuenta que lo que me estaban acusando era de lavado de activos por $157,000. Y yo me quedé con la boca abierta, yo solamente volteé a mirar a mi abogado y le dije, eso no es cierto. Y mi abogado me pellizcaba, me daba codazos, me decía, usted quédese callada, quédese callada. Y yo, no, no fueron $150,000, era $500,000. Y él me dijo, ¿usted qué quiere? Que le den más años, quédese callada. Y yo miraba a los policías encubiertos que me habían llevado presa, mirándome a los ojos y diciendo que eran $150,000. Yo solamente los miré, o sea, yo hacía listo, yo no podía hablar porque me clavaba más el cuchillo, pero quería que la gente se diera cuenta que no, porque yo les hacía, o sea, en serio. Y ellos ni siquiera querían mirarme a los ojos. O sea, cuando me dijeron la cantidad de dinero, yo me quedé asustada. Yo dije, eso no, fue mucho más, fue 4 veces más. ¿Quiénes eran tus amigas y cómo llegas allá? Cuéntanos un poco de cómo les llegan con el dinero. Yo viajé con 2 amigas, Marcela, una compañera del colegio de toda la vida, y Rosita, otra amiga que la conocía no hace tanto como a Marcela, que era por más de 20 años. Yo sabía que ellas estaban pasando una mala situación económica. Y cuando me dijeron que necesitaban más personas, yo dije, pues ¿será que les digo a ellas qué pecado para que se ganen también sus pesos? Les dije, de inmediato aceptaron, felices y gustosas aceptaron. Y se fueron conmigo a hacer este viaje. Y entonces, Llegamos a Honduras, nos hospedamos en un hotel 5 estrellas. Yo me hospedé en una habitación y ellas 2 en otra habitación. Y pues llegaron las personas que nos iban a entregar las maletas. Las hice ir conmigo a mis 2 amigas mientras nos estaban entregando las maletas y nos dijeron que empezáramos a sacar ropa de cada una para poner en las maletas. Cuando abren las maletas, Rafael, veo yo esa chambonada. O sea, tenía como unas tablas pegadas la maleta alrededor, pues de la estructura de la maleta, con unos brochazos que creo que todavía estaban hasta frescos y olían a pura pintura. Y yo le dije a esta gente, yo le dije, ¿qué es esto?
Me dijo, no, usted no se preocupe. Le dije, por Dios, ¿qué es esta chambonada? Sacan la ropa y inmediatamente se van a dar cuenta que es una maleta con doble fondo. Usted tranquila, usted no se preocupe, no hay ningún problema, todo está arreglado. La policía está comprada, todo el mundo está comprado. Esto es, o sea, no hay problema de nada. Lógicamente yo no les creí. Mis amigas me miraron como asustadas, pero yo creo que ellas dijeron, pues esto será que es normal. Yo sabía que no era normal, Rafael. Esperamos que nos entregaran todo. Pregunté, ¿cuánto hay ahí? Entonces se miraban, eran un hombre y una mujer, se miraban entre ellos. No, es que no sabemos exactamente, son como $200,000. Algo así, pero bueno, no sabemos, ya eso lo cuadra usted con el señor dueño de la plata ya cuando lleguen a Colombia. ¡Pum! Salieron disparados y se fueron. Yo me quedé con mis amigas y les dije, esto no está bien. Me dijo el dueño de la plata, me llamó y me dijo que deberíamos viajar al otro día, que fuéramos a comprar los tiquetes, todo, para, para devolvernos. Yo hablé con mis amigas y les dije, aquí hay algo que a mí no me suena bien. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy mañana. Ustedes dos viajan después. Después de que ustedes se aseguren de que a mí no me pasó nada y llegué a mi destino, ustedes viajen. Pero tengo una corazonada. Y ellas quedaron asustadas. Rafael, mucha gente me ha dicho, pero usted es que es boba. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque por mi culpa fui yo quien les hice la propuesta. Rafael, ¿yo cómo le respondo a la familia de estas personas si en vez de que me hubieran agarrado a mí, nos agarran a las tres? Literalmente, Rafa, yo me tiré al ruedo para evitar de que a ellas les pasara algo porque yo sabía que yo no iba a poder con el remordimiento de conciencia. Pero en ese momento fui tan irresponsable que ni siquiera pensé en mi propia familia. ¿Y qué le dijiste a ella? ¿Le diste alguna clave? ¿Qué hiciste con Sí, ellas? claro, les dije, déjenme, yo me voy primero. Yo creo que vamos a ver si el Señor dice que todo está bien, es porque está bien. Pero si yo les llego a decir que estoy muy enferma, que estoy en la clínica o que estoy en el cementerio, corran. A nosotros se nos pagó por adelantado hacer esto, Rafa. ¿Cuánto les pagaron? El pago era más o menos el 10% de la cantidad de dinero que llevábamos. Por eso le estaban bajando a la cifra para pagarte menos. Sí, claro. Nos pagaron por adelantado, yo les entregué el dinero a ellas y de mi dinero les pedí que en caso de que a mí me pasara algo, le entregaran ese dinero a mi hermana. Y entonces, ¿qué siguió sucediendo? ¿De ahí qué? Me fui como a las 4:30, 5 de la mañana para el aeropuerto. El avión salía muy temprano. Llegué al aeropuerto como a las 7 de la mañana. eh, Fui, entregué las maletas, todo. Y de un momento a otro se me acercó alguien. Se me acercaron dos personas, no sé, no me acuerdo muy bien quién era, si policía, vigilantes, ejército, no me acuerdo. Y me dijeron que yo qué llevaba en la maleta. Yo les dije ropa, pero a mí ya el corazón se me estaba saliendo y yo me tuve que meter hasta las manos en los bolsillos porque estaba temblando. Yo dije, aquí fue lo que yo presentía, tal cual sucedió. Me dijeron, usted está llevando para Colombia. Y yo en mi susto y todo eso, yo me reí, yo le dije, en serio, voy a llevar de Honduras a Colombia. Le dije, no, ¿qué lleva ahí? Y yo le dije, plata. ¿Cuánto? Y le dije, cuéntenla. Listo, me mandaron con dos sardinos policías muy jovencitos, como unos 18 años, sí mucho. Me quitaron el bolso y uno de ellos se quedó con el bolso y me mandaron a meter como a un cuarto. Yo me quería morir, o sea, yo dije, Dios mío, bendito, estas mujeres van a viajar mañana también. Entonces, antes de yo llegar al aeropuerto, yo alcancé a meterme una plata aquí como entre el pantalón y el panty. Es que yo sabía que algo iba a pasar, Rafa, yo ya lo presentía. Entonces le dije a ellos, por favor, préstame el teléfono, déjeme llamar y agarré y saqué $500. Les dije, les doy $500 por 1 minuto.
una llamada de mi celular de 1 minuto. Se miraron, agarró, metió la mano al bolso. ¿Cuál teléfono? Yo este. Me lo entregaron, las llamé. Les dije, me estoy muriendo. Estoy en el cementerio. Corran. No más. Yo, con el susto que tenía, ni recuerdo que ni que ellas me contestaran. Les dije, corran. Yo sí hoy alcancé a escuchar como un grito, algo así. Les dije, corran. No más. Esa fue la última vez que supe de mis 2 amigas. Nunca volviste a saber de ellas. Jamás. Yo antes de irme les dejé una plata y les dije que en caso de que a mí me pasara algo, por favor le hicieran llegar esa plata a mi familia. Nunca volví a saber de nada, de ninguna. Y de ahí que siguió sucediendo. Ya de ahí me llevan a una especie de búnker de la fiscalía. Me montaron en una camioneta, en una Toyota doble cabina, me pusieron un pasamontañas, me tiraron al piso, me ponían los pies encima. Yo me estaba ahogando. Yo empecé a gritar y les dije, por favor, me estoy ahogando, yo no respiro bien por la nariz. Toda mi vida he tenido problemas de cornetes. Entonces, me imagino que entre el susto, el mareo que me tenían en el piso, yo empecé a vomitar. Me empecé a ahogar yo misma con mi propio vómito y me tenían esposada. Entonces, cuando me oyeron vomitando, me pararon, me quitaron la máscara de lana en un clima de 38, 40 grados centígrados. Y yo estaba vuelta a nada y le dije, por favor, no me pongan eso, yo no respiro por la nariz, me estoy ahogando con mi propio vómito. Ya en la camioneta yo empecé a llorar, pues, ¿qué más hacía yo? ¿Para dónde me llevan? Nadie me contestaba nada, todos iban vestidos de civil. ¿Para dónde me llevan? Nada. Y yo dije, me van a matar. Yo les dije, me van a matar, ¿cierto? Callados, se miraban entre ellos, se reían, me miraban así como coquetones de todo. Y yo empecé a decirles, por favor, se lo suplico. Y yo, déjenme ir. No, que cómo la vamos, ¿usted cuánto trae en esa maleta? Y yo les dije, tengo como, o sea, pues yo, lo que yo creía, tengo como, pero exageré un poquito, tengo como $300,000. ¿Qué? ¿Y eso cuánto es? Y yo más o menos es tanto en lempiras, esa gente no lo podía creer. Yo les dije, déjenme ir, y si me dejan ir, les puedo entregar 3 veces más. Yo dije, voy, agarro las maletas de las otras que debieron haber salido corriendo del hotel y se las entrego. O sea, yo no sabía qué hacer como para poder salvarme. Yo sabía que ese día yo creía que era el último día de mi vida. Pues ellos comienzan a alegar en el carro, Rafa, y había uno de ellos, o sea, ellos decían, sí, dejémosla ir, no sé qué, no sé cuándo, pero usted seguro que nos lleva por la plata. Y yo, ya mismo nos vamos por la plata, ya, de una, se las entrego. Le dije, eso es más o menos $1,000,000. No, y había otro muerto del susto que decía, no, yo no quiero. El que iba adelante, no, yo no quiero ir donde nos pisen y no sé qué, no sé cuántas. Y empecé a oír la conversación de los de atrás que decían, pues si este man no quiere, entonces no, o nos quedamos con la plata, mejor. Nos toca a tres $1,000,000. Cuando yo le dije, ¿cómo? Le dije, no, 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 amigo, no, 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 no. Le dije, una cosa es yo estar presa por lavado de activos, otra muy diferente es por asesinar a un policía. Y es que eso, me imagino que era lo que tenían pensado decir. No, se nos voló la colombiana y ella lo... Y llegas a la cárcel y ¿cómo fue esa primera impresión? ¿Cómo era eso? Yo llegué y había un portón grande, corredizo. A la derecha estaba la oficina del director y de las personas que trabajaban en las oficinas. A la izquierda había como una garita pequeña donde se revisaban paquetes. Después estaba otra oficina y hacia la izquierda al fondo estaba lo que le decían ellos la L, que era donde dormían los policías. Y también era donde estaba el acceso a la pandilla 18. A todo el frente estaba el portón del penal en sí de San Pedro Sula, que era donde estaba la delincuencia común. Y a la derecha había otro portón que conducía a lo que ellos le llamaban la zona muerta, y era donde estaban ubicados los de la Mara Salvatrucha. Pasé el portón ese y es como pasar a otro mundo, Rafael. O sea, empiezo yo a ver por todos lados perros, gallinas, niños pequeños corriendo.
hombres, mujeres, el olorama era una cosa horrorosa. Y a la derecha estaba la enfermería. Me entraron allá y cuando entran como unos 6 tipos y los voy viendo con ametralladoras, con granadas, literalmente, ametralladoras no, disculpe, fusiles, granadas, pistolas, reconocí de una Glock y una 9 milímetros, y yo me quedé mirándolo y pues tenía más cara de policía yo. Y me dijo, colombiana, venga que la necesita el toro. Y yo, ¿cuál toro? El jefe de acá. Y yo, me van a llevar donde el director. Pero los tipos todos sin camisa, todos sudorosos. Yo les dije, y ustedes son policías, pero a las carcajadas burlándose de mi Rafa. A las carcajadas, bájese de ahí. Pasamos a otra habitación de la misma enfermería y habían unos 20 tipos más. Absolutamente todos armados. Todos. Que no tenía pistola, tenía fusil, o tenía granadas, o tenía machetes. Y veo yo un personaje por allá acostado en una camilla, con la barriga afuera llena de cicatrices, una pantaloneta beige, que llegaba como por acá, y una cabulla como cinturón. Entonces el tipo le estaban poniendo suero en ambos brazos. Entonces yo dije, ¿dónde está el director? Llegó el tipo y lo ayudaron a sentarse. Era joven, o sea, tenía por ahí unos 40 años, pero estaba muy barrigón. Y dijo, no es que aquí, es que el director, aquí yo soy el director, yo soy el rey, yo soy el toro, yo soy el patrón. Se arrancó una de las cosas del suero y me dijo, bienvenida colombianita. Y yo le dije, buenas tardes. Le dije, usted es el, ahora me da risa, por el momento no le dije, usted es el director. Me dijo, más o menos. Entonces me pasó la mano y me dijo, me llamo Lázaro Francisco Brevé. Y yo le dije, a mucho gusto, don Bebé. Yo en mi susto, yo le dije, mucho gusto, don Bebé. Me dijo, no, yo no soy bebé, soy breve. Y yo, bueno, don Bebé. Y yo volví y repetía, don Bebé, don Bebé. Y los otros intentaron reírse, pero ellos inmediatamente él se quedó mirándolos y se callaron. Entonces yo le dije, señor, para evitar confusiones, le puedo decir más bien don B. Yo con ese susto le dije, le puedo decir don B. Me dijo, bueno, yo soy el rey de esta cárcel. Yo soy quien manda todo acá. Le dije, usted manda más que la policía. Me dijo, yo les mando a ellos. Yo dije, aquí fue. Hoy me muero. Hoy me muero. Estaban fumando. Él también estaba fumando. Tenían botellas de trago por todas partes. Yo dije, ay, Dios santísimo. Vi que se estaban pasando unas botellas de chivas entre ellos, pues tomando ahí. Me dijo, ¿quiere colombiana? Y me la pasó. Y yo le dije, ay, don Bello, sí le agradezco muchísimo, pero yo no me voy a tomar las babas de todo el mundo. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, ay, es que me salió fina y todo. Le dije, no, don B, no es el hecho de ser fina, sino que es que yo soy muy alérgica a muchas cosas y, por ejemplo, el olor a la marihuana, eso no era cierto, Rafa. O sea, yo no me iba a tomar a pico a botella de 20, 30 hombres que estaban baboseando a botella. Cuando le dice a un tipo, a Dixie, un tipo que estaba ahí armado con él, muchacho, y mi gran amigo hasta el día de su muerte, le dice, me dice que quiere tomar, que se le ofrece a la señorita Fina. Yo le dije, ¿qué me ofrece? ¿Qué tiene? Como que estuviera en un bar de un hotel 5 estrellas. Yo le dije, ¿qué me puede ofrecer? Me dijo, no, no es que le puedo ofrecer, ¿a usted qué le gusta? Pues a mí me gusta mucho el tequila. Dixie, tráigale una botella de tequila. Y yo decía, ¿qué es esto? Fue Dixie y me trajo una botella de tequila. Entonces, entréguesela. Cuando Dixie me entrega la botella, Rafa, préstame tu mano, me entrega Dixie la botella y me aprieta un poquito la mano, me aprieta y me dice, suave colombiana. Me lo dijo pasito. Y yo cogí la botella una botella de Don Julio, a mí no se me olvida. Me dijo, salud colombiana. Brindó conmigo, yo destapé la botella y, mejor dicho, pues ¿para qué le voy a decir que no? Imagínate, Rafa, yo con ese susto que tenía, por Dios, yo me pegué la botella, me tomé un buen trago, muy largo. Me dijo don B, me dijo, mire colombiana, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene cara de que va a ser un dolor de huevos. Yo callada, pues, ¿qué? Y Dixie por allá me hacía así, que no contestara, que me quedara callada.
Y yo le dije, don B, pero déjeme hablar, déjeme hablar. Me dijo, yo soy el que mando acá, yo aquí decido quién vive y quién muere, quién entra y quién sale. Colombiana, la primera que me gaste voy a matar. Yo le dije, pero ¿por qué, don B, si yo no estoy haciendo nada? Me dijo, no me contestéis. Y yo seguía, y el otro por allá me decía que me callara hasta que yo dije, listo. Pero yo en mi nervio me callé, me mandaron al módulo pequeñito donde estaban las mujeres, que habían unos 20, 25 camarotes y habían más o menos unas 100 mujeres ahí. Me recibió la coordinadora del módulo, me dijo, tenía un ojo así para arriba, todo volteado y todo nublado, miedosísima, morena, bajita ella, y me dijo, don B me dijo que la atendiera como se merece. Esa noche pasé la noche pues ahí en el camarote de arriba, que era donde ella usualmente ponía sus maletas, y ya el otro día ya empieza mi vida en el penal. 6 de la mañana la policía a despertarme, las policías mujeres. Iban todas y me miraban así, y me miraban de arriba a abajo, unas se reían, a otras les daba como, tenían como cara de lástima, y otras se burlaban de mí. Esto yo estaba, yo no sabía qué hacer, yo no tenía ropa, yo no tenía nada, Rafa, nada. En una de esas llega y se me arrima una mujer enorme, como de 1,90 más o menos. Una mujer enorme, con el pelo cortico, cortico, y tatuada por ahí el 60, 70% del cuerpo. Cuando se me arrima y yo la veo, yo dije, ahora sí, esta mujer me mata. Se me arrima y me dice, colombiana, ¿tiene ropa? Yo le dije, no, señora. O sea, le dije, no, señora, me dijo, yo no soy señora, me llamo lesbia. Le dije, no, doña lesbia, yo no tengo, me dijo, me llamo lesbia. Y yo, bueno, lesbia, no, no tengo nada. Me dijo, espere que voy a ver qué encuentro. Me trae una camiseta gris con unos como 3 rotos, enorme. Creo que era una talla XXL más o menos, pero limpiecita. Me trajo unos calzones nuevos con la etiqueta, también como talla 3XL. Y me trae unas chanclas que parecían esquíes, una cosa así. Y me dijo, venga, yo la acompaño a bañarse. Y yo dije, Dios mío, bendito esta mujer, ahora que, por Dios, y yo con la plata aquí metida, yo decía, ahora, bueno, ella me dijo, colombiana, muchas pilas con Abby. Si tiene algo de valor, escóndalo, porque ella se lo va a quitar. Yo le dije, no, yo no tengo nada de valor. Me dijo, báñese, me entregó una bola de jabones viejos, de jabones, de pedaciticos de jabones. Yo que me moría del asco, pero Rafa, yo estaba en el infierno. Veo yo los baños, eran o sea, había como una especie de poceta donde metían tarros de cloro y se echaban con eso. Y yo le digo, pues yo toda inocente, y yo lesbia las duchas, muerta la risa colombiana, aquí no hay duchas. Yo, como así lesbia? Me dijo, hágale que yo me paro en la puerta para que nadie la mire, porque aquí hay mucha lesbiana. Y, y ya por allí la está mirando alguien muy peligroso. Yo, Dios mío bendito, ella me tapó, me saqué la plática que la tenía metida en un rollito, en un rollito plástico, la puse ahí que ella tampoco se diera cuenta. A partir de ese momento, lesbia se convirtió casi que en mi guardaespaldas a cambio de absolutamente nada. Nada, Rafael. Ese fue el primer ángel que me encontré yo allá. ¿Y de ahí qué pasa? Bueno, de ahí me llevaron al otro día así con la ropita que yo tenía humilde de lesbia. Lesbia lavó mi ropa y me llevaron abajo, abajo, abajo del recinto donde estaba como el penthouse de Don Brevé. Había una poseta enorme que él le decía mi jacuzzi y mi piscina. Habían cerdos, había una cerda grandotota, grandotota, eso me acuerdo mucho, yo quiero mucho los animales. Y me dio pesar la cerdita y entre esa porquería tirada, habían gallos, gallinas, perros, había un pitbull enorme, enorme con cara de demonio. Y habían bueno, esto era una humareda de mar horrible, entonces me llevaron donde Don Brevé y me dijo, bueno, necesito que usted sepa cómo son las reglas de este lugar. Aquí no quiero peleas, no quiero ataques de ninguna índole. Yo soy quien mando aquí. Usted a mí me tiene que pedir permiso para respirar y para vivir. Me dijo, vuelvo y le repito, no quiero que usted sea un dolor de huevos para mí. Le dije, le prometo, hombre, que yo no lo voy a hacer. Me devolvió con Dixie
porque las mujeres generalmente permanecían encerradas, ya después de cierta hora las dejaban circular por el penal, que la mayoría salía a prostituirse con los otros presos. ¿Quién era Dixie? Dixie era el dueño de la pulpería más grande que había en el penal. Pulpería es la tienda. Pero ese muchacho me miraba con un pesar, Rafa. Me miraba con una lástima. Te estoy hablando de un muchacho que estaba dentro de la cárcel con camisetas Lacoste, con blue jeans de marca, con tenis de marca, ¿Y el que gorras de vendía? marca. Él hacía parte del combo como de la élite de la cárcel, por ser el dueño de la pulpería. Y don B le tenía como confiancita a él. Le tenía cierta confianza. ¿Y cómo fue tu pelea que cuentas en el libro? Eso fue como, o sea, es que yo no salía de una reventada, Rafa, los primeros meses, las primeras semanas. Yo vivía reventada de las aporreadas que me pegaban. Cuando yo entré la primera vez a la celda, vi una mujer que tenía la cara totalmente torcida hacia un lado. Me contaron que le habían metido como 3, 4 en la cara. No la pero la mujer quedó con la cara así, los dientes para acá, horrible. La mujer tatuada también, una flaca, flaca, alta, tatuadísima. Y yo veía que la flaca esa me miraba raro y me miraba raro y me miraba raro. Y Lesbe me dijo muchas pilas con ella que está como con ganas de echarte mano. Pero no te preocupes que yo la pongo en su lugar. Estaba yo fumándome un cigarrillo en la reja cuando sentí que alguien se me paró por detrás, pero muy pegada, muy, muy pegada. Y volteo yo y era esta mujer. Entonces la corrí y yo le dije, no te me arrimes así, respetá. Muerta de la risa, pues como si estuviera viendo un payaso. ¿Qué más colombianita? Bien, ok, le dije muy bien. Le dije, correte para allá, no te me pegues. Encima, yo sentí que me metió la mano por la pantaloneta y me agarró de mis partes. Cuando yo sentí eso, Rafa, y yo, pues, yo creo que la mujer me llevaba 1 metro a mí de altura. Yo solamente me volteé y Rafael, yo no me acuerdo de mucho más. Yo no me acuerdo de mucho más. Yo sé que me le tiré encima, la tiré al piso y le di, y le di, y le di. O sea, yo estaba tan cansada, tan asustada, Rafa. Yo le di, y le di, y le di, y le di, y yo sentía, y yo le seguía dando. Cuando vino Lesbia y me agarró de la camisa y me paró, me dijo, quítate. Y le dije, no, me tocó mis partes, Lesbia, me tocó mis partes, yo no soy lesbiana. Y me dijo, tienes. Entonces yo la solté ahí mismo. Yo dije, Dios santísimo. La solté y le dije, Lesbia, tengo los ojos o en la boca o algo. Me dijo, no, la está del cuello hacia abajo. Listo, la solté ahí, le pegué su buena porreada. ¡Pum! La necesita don Breve. Yo dije, hoy me muero. Efectivamente bajé y estaba don Breve como un tigre. Me dijo, te lo dije, ¿no? Te lo advertí. Le dije, hombre, déjeme hablar, por favor. Yo me puse a llorar de la rabia que tenía. Le dije, hombre, por favor. Me dijo, ¿vos crees que vos vas a llegar aquí colombiana de unas palabras horribles, groserías, a atacar a una hondureña? Yo le dije, no, don B, pero yo no soy lesbiana. A mí no me gustan las mujeres. Y esa mujer me agarró de por allá. ¿Cómo? Le dije, me agarró. Le dije, es más, hasta debo tener las uñas marcadas en la nalga y si quiere le muestro la nalga. Si quiere la muestro. Porque yo sentía el ardor. Me dijo, vos sos un problema, qué pereza, yo no sé qué. Va a tocar entonces, ¿qué es lo que quieres que te o qué? Yo le hago lo que le dé la gana, ya yo ya no aguanta, no es por valentía, Rafa. Yo ya estaba mamada. El cuento fue que trajeron testigos, trajeron de todo y todo el mundo dijo, la colombiana no tuvo la culpa, ella la provocó. Me dijo, listo, te perdono, te perdono. Pero hay una cosa más. ¿Sabes que ella es integrante de la pandilla 18? Yo en ese momento ni calculaba la magnitud del problema. Le dije, no, ni me importa. Me dijo, en 3 horas en la guardia te necesita Flash. Le dije, ¿quién es Flash? Me dijo, el jefe de la pandilla 18. Yo, Dios bendito. Y Dixie me miraba desde atrás como estás metida en problemas. Me fui para el cuarto con Dixie, me senté allá a que Dixie me explicara todo mejor. Me dijo, bueno, Paula, estás metida en un grave problema. Una cosa es pelear con Don Brevé, otra cosa es con la pandilla 18. Fui a la cita, estaba Flash, el jefe de la pandilla 18. A mí no me dio un infarto, Rafael, porque mi Dios es muy grande. Un tipo que medía casi 2 metros. Flaco, 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 moreno, calvo, con la cabeza tatuada, o sea, tatuado desde la cabeza hasta la punta de los pies. Una pantaloneta de jean
aquí hasta la media espinilla, camiseta blanca, tenis, creo que eran los últimos tenis Nike que habían salido al mercado y unas gafas como de mosca. Llegué allá y yo dije, hoy sí me muero. El director agarró, volteó y se metió a su oficina. Y me dejaron sola con él y con Don B. Entonces le digo, Flash, la colombiana, colombiana Flash. Yo no podía ni hablar. Le dije, ¿cómo le va a Don Flash? Me dijo, con que le metiste mano a una de mis mujeres. Y yo le dije, a ver, Don Flash, permítame un momentico, no me dejaba ni hablar. Me dijo, ¿vos qué te estás creyendo, colombiana de mí? Yo le dije, Don Flash, me estoy creyendo que yo no soy lesbiana. Y esa muchacha vino y me agarró y cuando lo oigo soltando la carcajada y todos alrededor, porque si él se ríe, todos se ríen. Si él llora, todos lloran y si grita, todos gritan. Entonces, es que esa cangri, la cangri le decían. Le dije, Don Flash, yo no vine a buscar problemas con nadie, por Dios santísimo, estoy fuera de mi país, pero yo no soy lesbiana y no me voy, si no me dejo tocar de un hombre, me voy a dejar tocar de una mujer. Esa carechimba a mí no me vuelve a tocar. Cuando yo dije esa palabra, él soltó una carcajada. Yo todo el tiempo estaba esperando que me pegara un bala o que me pegara un puño y soltó la carcajada. Me dijo, ¿cómo? Y me hizo repetirle como 3 veces. Me dijo, yo he visto en todas esas películas de narcos colombianos esa palabra. ¿Qué significa exactamente? Y lo dije, se usa para referirse a algo que es muy bueno o algo que es muy malo. En este caso me estoy refiriendo de mala manera a ella. Le dije, ya no me va a volver a tocar a mí Don Flash, porque usted me va a tener que matar. Me dijo, a ver, colombiana, primero que todo, aquí usted no venga a retar a nadie, que usted no es nadie. Nadie. Segundo que todo, usted me vuelve a tocar a mi muchacha y yo le voy a coger las 2 manos. Yo no sé, yo cómo no me desmayé, Rafa. Me dijo, y tercero que todo, me gusta la gente con carácter. Me fui y me dijo, no me vuelvas a tocar a ninguna de mis muchachas. Si quieres vivir aquí, listo. Se fue, o sea, eso es solamente el comienzo de mi llegada al infierno, Rafael. Y sé que hay muchos detalles acá, entre rejas y balas. Y obviamente que es imposible contar todo. Imposible. ¿Qué otras cosas curiosas comienzan a sucederte en la cárcel? Gracias a Dios me hice muy buena amiga de Dixie. Dixie era un muchacho como de unos 30 años. Llevaba como 10 años preso. Estaba acusado de secuestro. Vino de Estados Unidos y no sé muy bien los detalles porque no le pregunté mucho sobre eso. Secuestraron a alguien y lo metieron preso. Él ya llevaba como 8 o 10 años cuando yo llegué, pero se volvió mi ángel guardián. Él y su familia, su papá, su mamá, sus hermanos. Ellos se preocupaban mucho por mí, me llevaban comidita, me hacían ir a compartir con ellos. Ese fue un buen amigo que tuve. Y otro buen amigo fue Manuel Araujo, considerado el más grande de Honduras. El no más grande de Honduras. Fue mi amigo y me salvó la vida, no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces. Yo estoy aquí todavía viva, en parte por Manuel. Dixie me advirtió, no, ese tipo es horrible, muchas pilas. Conmigo fue un ángel. También cuento todo lo que sucedió en el libro. Y fue mi amigo hasta el día de su muerte que me obligaron a ver, Rafa. El día que asesinaron a Manuel, que lo mandó a Don Brevé. Manuel era el dueño de toda la plaza de drogas del penal, la plaza de crack y rico. Era como el segundo al mando en el penal, más o menos. Era un muchachito como de 28 años, andaba con una gallada como de 10 tipos armados, todos. Manuel, o sea, la gente prefería no mirar a Manuel a los ojos, porque mirar a Manuel a los ojos era una ofensa. Se volvió mi gran amigo y mi gran aliado y le cogí muchísimo cariño. Y su muerte fue una pelea territorial en la cárcel. Don B creía que quería robarse el liderato total, pero también la muchacha a la que había secuestrado Manuel, por la que cayó preso, que era la hija de un gran empresario hondureño, ofreció una recompensa por la cabeza de Manuel y llegaron al precio. El día de la muerte de Manuel se formó se formó uno de los motines más grandes que hubo y a mí me obligaron a bajar a verlo. O sea, yo escuché los disparos y yo me escondí debajo de una cama con otras personas. Yo ya vivía en mi cuartico privado con televisión y aire acondicionado y todo.
Llegaron a tirarme a patadas la puerta, colombiana baje, y me hicieron bajar a ver ya a Manuel expirando en el piso. Le habían metido como unos 5, estaba en el suelo desangrándose, y a mí me cogieron del pelo y me doblaron encima del cuerpo de Manuel a que lo viera morir, mientras lo intentaban mientras estaban haciendo eso, yo tenía la cabeza en el pecho de Manuel, mientras expiraba, y lo creo que eso fue de las peores cosas que me tocó vivir allá, solamente por ser amiga de Manuel, porque todo el mundo le tenía terror a Manuel. ¿Cómo fue lo del motín en el año 2012? Llevabas que 2 años en la cárcel, que fue una noticia internacional. Murieron muchas personas en esa cárcel. Ese día, el primer motín que me tocó presenciar en San Pedro Sula, murieron alrededor de 15 personas. Manuel ya estaba muerto. Quedó al mando el segundo, un tipo que se llamaba Mario Hernández. Era el tipo, el dueño del Pitbull, del famoso Pitbull, que vi la primera vez en el recinto de Don Brevé. El tipo solamente por diversión se lo tiraba a otros presos y hacía que mordieran a los otros presos. El tipo tenía la costumbre de evitar las visitas de los presos hasta que ya no, o sea, todo tiene un principio y un final. Don Brevé acababa de salir libre y él se autoproclamó el nuevo toro de la cárcel, pero todos lo odiábamos, incluyéndome a mí. Él era el que me amenazaba, él me amenazaba y me decía que me iba a despertar y que le iba a mandar a mi familia los restos míos, porque nunca quise acostarme con él, ni con nadie. Pero los otros no me amenazaban ni nada. Tiraban perros, lógicamente, pero inmediatamente yo los paraba, quedaban listos. Este hombre insistía y Manuel muerto, Don B se había ido, ya creía que tenía, que era el superpoderoso, pero él no tenía el carisma que tenía Don B. Y es tan bruto y tan imbécil este hombre, que al poco tiempo de salir libre de Don B y él autoproclamarse el nuevo toro, el nuevo rey del penal, a la visita de un preso. La, la muchacha le cuenta al preso y el preso a otro preso. Estamos hablando de los presos de más baja categoría, de los que ponían a recoger basura y todo. Pero a la hora de un problema, todos ellos, los chusmas, se unieron. Se unieron. Y cuando el muchacho fue a hacerle el reclamo que le había violado a su novia, a su esposa o algo, él le tiró el pitbull y le destrozó las piernas. Ese fue el detonante del motín. Los antiguos guardaespaldas de Don B eran puros muchachitos de 20 a 30 años máximo, que estaban muy inconformes con la subida al poder de este hombre. Pues resulta que ese día yo nunca había pasado un motín, yo no sabía cómo era ni nada. A mí solamente llegó Dixie a la puerta de mi cuarto, que vivíamos como a 10, 20 metros de distancia, y llegó con agua, gaseosas, pastillas. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, colombiana, atrincherate, atrincherate. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, hoy va a haber, hoy se desata el infierno en esta cárcel. Llegó con un marcador, me dijo, levántese la camisa. Y ¿qué te pasa? Me dijo, levántate la camisa. Y empezó a escribir mi nombre en la barriga. Y le dije, ¿qué estaba haciendo? Me dijo, dame el número de teléfono de la embajada. El teléfono lo apuntó, el teléfono de mi hermana, mi nombre y el número de cédula. Le dije, ¿por qué me estás marcando? Me dijo, porque muy seguramente nos vamos a morir más de uno. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, trata de esconderte lo más que puedas. Y si no tenés la certeza que volves a Colombia, volves a Colombia porque ya te marqué para que te puedan reconocer. Yo no entendía. Yo no entendía. Había un silencio sepulcral en esa cárcel que estaba a toda hora con narcocorridos, con gritos, con de todo. Y se formó la balacera. Yo solamente agarré y me escondí con Luis Fer, otro colombiano que fue muy importante en mi vida. Nos escondimos a tratar de evadir la balacera, aunque yo soy muy metida. Yo intentaba asomarme por un balcón a ver lo que estaba pasando
Yo solamente sentía gases lacrimógenos, balas, gritos, granadas, explosiones. Fue un motín que duró aproximadamente unas 6 horas. Ya bajan, ya casi al anochecer, empecé a oír que gritaban colombiana, colombiana, y yo dije, Dios bendito, ahora ¿a quién me van a tirar? O sea, ¿a quién me van a obligar a ver morir? Ahora, o sea, porque la gente es abusiva, pero ellos sabían que yo peleaba, que yo me defendía. Colombiana, colombiana. Y me decía, Luis, no te pares. Nosotros estábamos en el suelo porque había mucho gas lacrimógeno. Entonces estábamos muy jodidos por el gas. Cuando me paro yo en el balcón y veo a uno de los muchachos estos con una freidera, le dicen allá un sartén, y había algo en el sartén, y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y me decía, Luis Fer, agachado, ¿qué pasó? Y le dije, la marrana recién parida. Me dijo, y yo me puse a llorar. Me dice, Paula, estás en la mitad de un motín y estás llorando porque le la cabeza a un marrano. Y le dije, pobrecita la marranita, mira, con los marranitos recién paridos. Y viene Luifer y se para a ver la marrana, pues que cuando me dice, en serio, ponete las gafas, Paula. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ponete las gafas. Entonces y ya, colombiana, colombiana, y gritaban abajo. Me pongo yo las gafas, me dijo, mira bien. Cuando miro bien, y era una cabeza humana lo que había en la freidera, no era la cabeza de la marrana. Yo creí que era la pobre marranita. Y yo le dije, ¿quién es? Y yo, por Dios, Luifer, ¿quién es? Me dijo, es Mario. Y yo, ¿cuál Mario? Me dijo, Mario, el que te quiere. Y me quedo yo mirando y los muchachos y me hacían así. Y yo, es Mario colombiana, es Mario, mira, mira Mario, el que te quiere. La cabeza de Mario en una freidera. Yo empecé a vomitar, Rafa. El caso fue que todo esto de la visita conllevó a que todo el mundo se uniera y lo hicieron de la manera más horrenda del mundo. Lo pararon contra una pared con un machete, lo abrieron desde el cuello hasta la ingle, le tiraron las tripas estando vivo, le tiraron el corazón a su perro pitbull que mordía a los otros presos y lo decapitaron. Y me fueron a llevar la cara de él. Al reemplazo de Don B. Sí. Ese día pude volver a respirar yo. Porque no solamente yo, todo el mundo tenía razones para odiarlo, era cruel, despiadado y las esposas y las visitas de los otros presos. Así quedó el gran Mario. Y después de eso aparece Chepe Lora. ¿Quién era él? Chepe Lora fue el nuevo rey del penal, muchachito de unos 28 años. El nuevo toro. El nuevo toro, el nuevo mandamás. Pero con este muchachito llegó un cambio total al penal. El muchacho estaba preso porque era un asaltante de bancos muy violento y muy famoso, pero tenía un gran corazón, Rafael. A partir de la subida al trono de Chepe Lora, las cosas cambiaron casi totalmente en el penal de San Pedro Sula. Chepe tenía una banda de más o menos 40 muchachos de su misma edad que lo idolatraban y lo acompañaban. Chepe prohibió tocar a las visitas, hombres, mujeres, niños o lo que fuera, y prometió que cualquier persona que le faltara el respeto a una visita la iba a... A Chepe se le tenía miedo, pero era más el respeto que el miedo. En cambio, a Don B era más el miedo que el respeto, o a Mario, que ya era terror. Chepe impuso nuevas reglas. Yo era maestra de inglés. Comenzó a obligar a las personas a estudiar inglés conmigo. Jamás nadie me faltó al respeto durante todo el tiempo que enseñé inglés, que fueron los 10 años que estuve presa. Con Chepe, los fines de semana habían filas de 2 y 3 cuadras de mujeres que salía, o sea, las filas eran de 2 y 3 cuadras de mujeres para entrar al penal. A él lo bautizaron como el rey justo. Chepe cogía comida de los presos o de sus ganancias de la y de todo esto, o de los porque se les pagaba por hacer gente adentro, y con eso compraba mercados para las familias. Hacían fila personas que ni siquiera tenían un familiar preso, y Chepe les daba su comida. Lo llamaron el rey justo. O sea, seguía siendo un delincuente, pero con un gran corazón.
¿Cómo era eso de que ustedes podían ir a centros comerciales? Sí, señor, si había con qué pagar el precio de los directores, se iba. Rafael, en todas las cárceles hay corrupción, incluyendo las de Colombia, pero es que las de Honduras eran un descaro. Como te dije, yo vivía ya en un cuarto privado, con televisión, nevera. O sea, habían unos cuartos muchísimo más elegantes que otros, como el de Dixie, que tenía todos los fierros. El mío era un cuartico pequeño de 2 por 2, tenía mi camita, mi televisor de esos cabezones viejos, mi aire acondicionado, y comencé a vivir tranquila. Era la única mujer que estaba en los cuartos VIP. ¿Cuánto pagabas tú por eso? El cuarto se compró en aproximadamente $20,000. En aproximadamente $20,000, pero es que ella se cobraba según el marrano. Había un señor que se llamaba Hugo Hernández y era el director del penal de San Pedro Sula y el de Progreso. Y era el intermediario oficial con los presos, o sea, era quien calculaba qué clase de marrano le estaba llegando. Y si era colombiano, ellos creían que todos éramos multimillonarios. Entonces era el que iba a hacer la negociación de los cuartos privados. Porque aunque estábamos en una cárcel, había estatus, Rafa, había estatus. El más alto estatus en una cárcel era colombianos, narcotraficantes y lavadores de activos. Yo cumplía las tres, pero no tenía plata. ¿Y quién te daba la plata? Mi familia hizo mucho esfuerzo para recoger la plata y un exnovio que se llama Hugo, no voy a decir nada más acerca de él, fue una de las personas que más me ayudó a comprar mi cuarto y a pagar mis abogados. Y para salir a los centros comerciales, ¿cuánto tienes Ah, que no, pagar? ya eso era más o menos, también segura el marrano, pero como yo ya estaba como en otro estatus y tenía uno de las personas más adineradas, como uno de mis grandes amigos, que era un mitad colombiano, mitad hondureño, se cobraba, a él le cobraban aproximadamente $5,000, pero yo pues que no llegaba a tan alto estatus, a mí se me cobraba $2,000, que yo no tenía, pero que mi amigo pagaba por mí. Él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel también. Por narcotráfico también. No, por lavado de activos. Y me hice muy amiga de su señora, de sus hijos, bueno, nos cogimos mucho cariño y él prácticamente era el que me patrocinaba todo lo que era costosísimo dentro de la cárcel, como por ejemplo una salida a un mall. O sea, yo no conocía a nadie en Honduras, yo no tenía familia, yo no tenía amigos ni nada. Entonces me decía, Paulita, ¿te quieres ir este fin de semana para el mall? ¿Quieres ir el sábado o el domingo? Cuadra pues con Hugo, que vas a salir al mall, decir que es para vos, no vas a decir que yo te estoy dando la plata, sino que tu familia te la mandó, entonces a mí me cobraban un poquitico más barato. Y yo me iba todo el día a chopinear a un mall con policías vestidas de civil. Y él también salía, pero a él sí le costaba más, a él le costaba como $5,000 la salida. Y también se iba con unos 6, 8 policías vestidos de civil, armados, a hacer lo que tuviera que hacer. No sé qué era lo que hacía, ni me interesaba tampoco. Allá, el que tuviera plata podía hacer lo que le daba la gana, Rafael. Y la plata se la repartían entre Hugo, el administrador, el director de turno y Don Breve. O el toro, el rey de turno de la cárcel. ¿Y en qué momento te sacan de ese infierno y te mandan para Tegucigalpa? ¿Y allá a quiénes conoces? Para el penal de San Pedro Sula se cerró bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, que hasta hace poco estaba preso por narcotráfico en los Estados Unidos, pero que el señor Donald Trump indultó hace más o menos unos 3 o 4 meses. Creo que era el narcotraficante más reconocido de Honduras, el propio presidente. Y se reeligió de forma ilegal. O sea, eso era otro cuento. Él, dentro de su campaña y su cosa, prometió que iba a cerrar la cárcel de San Pedro Sula, que quedaba en toda la mitad de la ciudad de San Pedro Sula. Efectivamente la cerró. Eso fue un traslado horrible. Éramos poquitas mujeres, ya ahí las que teníamos cuarto privado, los que no tenían, ya todas éramos la misma basura. A todas nos llevaron para Tegucigalpa, repartieron todos los presos en diferentes cárceles. Los Pozos era muy similar a la SECOT de El Salvador. A nosotros nos llevaron para PNFAS en Tegucigalpa y de todas las que llegamos de San Pedro Sula, llegamos a máxima seguridad, encerradas durante 3 meses. ¿Y allá a quiénes conociste?
Yo he sido muy de buenas en la vida, mi Dios me ha querido mucho. Y el primer ángel que yo conocí se llamaba Rosa Gudiel. Era la jefe de prisiones de Honduras, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Pero esta señora no era como él. Era súper mano dura, todo el mundo le tenía terror, policía, ejército, de todo. Era una señora que no iba con la corrupción ni nada, pero era bravísima. Esa señora se portó excelente, inmediatamente me dejó salir de máxima seguridad, empecé a dar las clases, ahí conocí a mi gran amiga y aliada Vanessa Molina. ¿Quién era ella? Ella estaba presa por corrupción, ella trabajaba para el gobierno. Lindísima, era una de las, de las modelos más lindas de Honduras, una mujer muy inteligente, hablaba 3 idiomas, tenía un doctorado, maestrías, linda, bella, pero tonta para unas cosas. Y desafortunadamente por un novio que tuvo, la involucró en un caso muy grande de corrupción en Honduras. Fue mi gran amiga y mi gran aliada hasta hace 10 minutos que hablé con ella y le dije que estaba haciendo esta entrevista y que iba a hablar de ella. Otra de mis grandes amigas fue la jueza de ejecución nacional, Liz María Núñez, también encarcelada por corrupción. Ella estuvo presa nomás un año y salió libre porque era inocente, pero fue una de mis grandes amigas. Rafa, lo más chistoso, yo, colombiana, encerrada por lavado de activos, súper amiga de una jueza que combatía el lavado de activos en Honduras y somos amigas hasta el día de hoy. Tenía también mi otra gran amiga, Norita Orellana, la esposa de un alto comandante de la policía en Honduras. Los dos estaban presos por lavado de activos, ella y su esposo, y por tener no sé qué clase de relación con la Mara Salvatrucha. También mi gran amiga hasta el día de hoy. Y lo máximo, la máxima, la última amiga que me conseguí, que sí, te lo juro que debe haber gente que no me va a creer, la ex primera dama de Honduras, doña Rosa Bonilla de Lobo, esposa del presidente Porfirio Lobo Sosa, que era presidente cuando yo caí presa. Resultamos siendo las súper amigas, ¿Y ella por qué estaba ahí? presa por corrupción. Juan Orlando Hernández, el presidente que después de Porfirio Lobo Sosa, que lo ayudó a subir a la presidencia, le extraditó el hijo al presidente Pepe Lobo y le metió a la esposa a la cárcel por corrupción. Doña Rosa también salió libre porque era inocente. Y llega el día de tu regreso a Colombia y te subes en ese avión. Y Rafa, por Dios, a mí me olía delicioso el aeropuerto, me olía delicioso el avión. Yo me senté, todavía, yo misma me tomé unas selfies y me senté, o sea, me senté y empecé a mirar que ya dejaba Honduras y yo no aguanté, Rafa. Yo inmediatamente empecé a llorar. Se me arrimó una azafata y me dijo, señora, está bien. Y yo le dije, no es que estoy llorando de felicidad. Me dijo, ¿le ayudo en algo? ¿Quiere algo? ¿Le traigo un trago? ¿Alguna cosa? Y le dije, no, necesito llorar un poquito. Ella no sabía por qué yo estaba llorando, pues yo estaba llorando de la felicidad. En 4 o 5 horas iba a ver a mi hermana. a tu hermana que te había dicho repetidamente Que no la fuera a embarrar. Y la embarré. Que trató de encaminar de una forma distinta mi vida. Y a la que no le hice caso. Y a la que puse a sufrir. A mi mamá, a mi hermana y a mis 3 sobrinos. Esa misma fue la que fue y me recogió del aeropuerto. y llegaste a Medallo y Yo llegué a Medellín, creo que tenía en la mano un saco, no creo que tuviera nada más de pertenencias. Yo salí corriendo y nos abrazamos y lloramos y lloramos y lloramos. Y me decía, no llores más, porque todo el mundo nos miraba en el aeropuerto, no llores más, no llores más, hermanita. No, ¿qué quieres? Yo le dije, quiero una arepa, quiero un chorizo y quiero una morcilla, por favor. Y salimos y nos fuimos para Asados Doña Rosa, ahí cerquita del aeropuerto. Y me senté a comerme mi arepa, mi chorizo y mi morcilla mientras mi hermanita me veía comer y lloraba. Y llamábamos a todos los sobrinos y eso fue maravilloso. Yo llegué aquí un 23 de diciembre del 2020. Por fin llegué. Paula, gracias. Gracias a ti, Rafael. Entre rejas y balas,
mucho, mucho, mucho hay aquí en este libro. Un excelente libro de Testigo Directo Editorial, muy fácil de leer, muy aleccionador, entre rejas y balas. Y naturalmente también lo tendremos en la Feria del Libro de Bogotá. Me encanta volverte a ver, mi amor. A mí me encantó volverte a ver. Gracias por tanto profesionalismo y tanto respeto, sobre todo, Rafael. Gracias. Se te ve hermoso el cabello así, no con la gorra esa como en los dos Muchas primeros gracias. podcasts. Muchas gracias, Rafa. Ya no más gorras. No más.